Ricardo, ponme 2 medios por aquí. Jesús, tú quieres un medio, ¿no? Yo sí, por supuesto. Hombre, un buen Montilla Moriles aquí para disfrutar en este sitio de ocio y confianza que tanto nos gusta. Hombre, un poquito de tertulia. Hombre, que ya estamos De Bodega Delgado de Puente Genil. Ah, mira, uno va riendo para casa siempre. Claro, como tú, Juanjo. Hombre, a mí me gusta no solo la bodega de Puente Genil, tiene muy buena bodega Montilla Moriles. Venga, mira, ya tenemos por aquí los medios. Y estamos ya a las puertas de algo maravilloso. Esto es increíble cómo se está desarrollando. A mí ya me recorre hasta un escalofrío en el cuerpo, podría decirte. Esto, como decimos muchas veces, esto ya se está acabando. ¿Para ti cuándo acaba la Semana Santa? Bueno, eso depende de quién lo interprete. Para mí la Semana Santa acaba el Domingo de Resurrección. De hecho, como yo siempre digo, el lunes de Gloria es el peor día del año. El Blue Monday real, no el que dicen que es. El peor día del año. Esa resaca emocional de toda la Cuaresma y de toda la Semana Santa. Pero, bueno, cada uno tiene su Semana Santa, tiene su Cuaresma, pero para mí esto ya se está acabando, que llevamos una Cuaresma intensísima y además copiosa de emociones. Sí, hay para gente que también acaba ya el Domingo de Pregón, ya todo lo que viene en la Semana de Pasión y en Semana Santa, ya bueno, pues ya está todo hecho y todo dicho para verlo por las calles de la ciudad más bonita del mundo. Jesús María, ¿qué ciudad para ver Semana Santa? Con muchos escenarios. Realmente es un gran teatro, no el del Pregón, un gran teatro como la ciudad. Un teatro donde se pueden celebrar pues el mayor espectáculo sacro de Occidente, como es la Semana Santa y en especial la de Córdoba. Un marco incomparable, único. Es un lugar donde verdaderamente dejarse llevar por las sensaciones y dentro de nuestra religiosidad, sentir, vivir, y no hay nada más importante, no hay nada que nos llene tanto. Al menos creo que podemos hablar en nombre de todos los cofrades y en nombre de todas las personas que admiran y sienten la Semana Santa. Sí, definitivamente es nuestro teatro donde se cumplen los sueños. Así es. Lo divino y lo humano. Un recorrido histórico-artístico por la Semana Santa de Córdoba. Un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz, producido por la Cueva del Sobrino para Radio Córdoba, Cadena SER. Hoy hablamos de El Teatro de los Sueños. La ciudad más bonita del mundo. La ciudad de un sinfín de nombres de cordobeses que le han dotado de ese título de grandeza, de ese título de nobleza, de ese título de saber clarafuente que lleva la ciudad de Córdoba, la ciudad de Góngora, la ciudad de Séneca, la ciudad de Averroes, la ciudad de tantos cordobeses que en su día salieron o en su día hicieron grande la ciudad de Córdoba. La ciudad la componen las personas y su paisaje. ¿Qué personas y qué paisajes tiene la ciudad de Córdoba, Jesús? Eso que se llama muchas veces el paisaje urbano. Pero no solo es eso, sino cómo interactúan las personas que lo componen. Siempre me ha fascinado el hecho de que uno que ha vivido fuera, cuando llegue a Córdoba, verdaderamente se siente en un marco incomparable, y se habla del embrujo de Córdoba. Se habla de esa ciudad auténtica que dentro de su historia y dentro de sus calles, de su forma de envolverte, te embriaga. Y Córdoba tiene eso, porque además Córdoba, a pesar de todo, tiene un nivel de autenticidad muy importante, y eso, por supuesto, lo marca precisamente la cultura visual del marco urbano que lo envuelve todo. Córdoba es una ciudad muy especial, y Córdoba a lo mejor no es la ciudad más monumental, que también lo es. Córdoba no es la ciudad más famosa, que también es famosa y que también recibe mucha afluencia de visitantes y mucha atención, pero quizá Córdoba es una de las ciudades que más
engancha, tanto los propios como los ajenos. Enamora por cada esquina. Córdoba es una ciudad que Te quita el sentido. en sus plazas, en sus Te pierdes calles, por ella. en sus avenidas, En sus tradiciones. antiguos, sí, y en En sus sus fiestas. comportamientos, incluso Y en sus hermandades. en sus hermandades Y en sus devociones. y en sus devociones. Córdoba llena porque verdaderamente es para estar enamorado de esta ciudad. Y yo creo que es de recibo hablar de ella. Es de recibo deleitarse, es de recibo pasearla y es de recibo impregnarse de cada una de la cal blanca de sus paredes y de sus adoquines y de un paseo que vamos a dar maravilloso, que obviamente hay que pedirle la venia para dar un paseo por Córdoba a San Rafael, al custodio de la ciudad. Y lo podemos ver en 1.000.000 de sitios, Jesús, pero te he traído a la Plaza de la Compañía. Uno de los tantos triunfos que tiene la ciudad de Córdoba, pero qué enclave monumental, qué enclave para ver cofradía, la Plaza de la Compañía. A ver, yo siempre, vamos, te lo he dicho muchas veces y lo he dicho siempre entre los amigos. A mí la Plaza de la Compañía siempre ha sido la plaza que más me ha gustado de la ciudad. Hay algún edificio moderno que está en la esquina, pero para mí siempre ha sido una plaza muy especial. Tiene la antigua casa de los jesuitas con el Colegio de la Inmaculada, que era su sede, el antiguo Colegio de Santa Catalina. Tiene el Triunfo de San Rafael de 1736, que se encarga por el jesuita Juan Santiago. Y tienes la iglesia del Colegio de Santa Victoria. Que por cierto, te voy a hablar un poquito de esa fachada con columnas de orden gigante que envuelve la plaza y que, según Ramírez de Arellano, Teodomiro Ramírez de Arellano, al cual debemos hacer un pequeño homenaje en este momento, era el edificio más notorio de la ciudad de Córdoba, junto, evidentemente, con la catedral, pero era el edificio más meritorio de la ciudad. Que además se ve casi de todos los puntos de la ciudad por esa altura que tiene. Creo que Obispo López Fítero, Obispo Fítero es cerca de Capuchino, y Santa Victoria son los puntos más altos de la ciudad antigua de Córdoba. No así Cruz Conde, el Parque Cruz Conde, que sería el primer asentamiento que tendría la ciudad y que seguramente sería el más alto. Pero yo creo que Santa Victoria, sobre el nivel del mar, puede elevar, que le da esa altura, que además esa monumentalidad lo puede ver desde cualquier lado. Sí, la iglesia son unos 27 metros y medio de alto hasta el chapitel, hasta el coronamiento de la cúpula. Y de hecho es muy significativo cuando uno está entrando en Córdoba en coche por la avenida del aeropuerto, que ve perfectamente la cúpula de la iglesia de Santa Victoria de fondo. Pero la iglesia de Santa Victoria es muy curioso porque fue una iniciativa del Cabildo Catedralicio de la década de 1750, el cual el Cabildo Catedralicio estaba dispuesto a apoyar una iniciativa de un colegio destinado a la enseñanza de jóvenes féminas desfavorecidas, y funda el Colegio de Santa Victoria. Lo primero, evidentemente, en el colegio tiene que ser la iglesia, por su carácter sacro. Y Francisco Javier Fernández de Córdoba, que en ese momento era el deán del Cabildo Catedralicio, apoya esa idea y le encargan, en principio, una iglesia al arquitecto francés Louis Gilbert, pero Louis Gilbert luego se traslada a Madrid y ellos tenían a su cargo al también francés ingeniero militar y arquitecto Baltasar de Breton. Lo que pasa es que en el año 1772 esta iglesia, que ya estaba prácticamente terminada, con una cúpula de prácticamente 36 metros, esta iglesia básicamente cae por su propio peso, la construcción, y estaba por aquel entonces Antonio Ponz, que era, y esto es importante, Antonio Ponz era el principal académico en ese momento de España, y erudito y secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y estaba viajando por toda España, acabó en Córdoba, y en ese momento contactó con el Cabildo Catedralicio y le recomendó
que la hechura de los planos de la iglesia, el diseño, fuera realizado por Ventura Rodríguez, que era el principal arquitecto de España en ese momento. Y Ventura Rodríguez reforma la iglesia, disminuye la altura hasta los 27 metros, le introduce esas columnas de orden gigante en la fachada con un frontispicio curvo e introduce 16 columnas en su interior para darle esa forma tan monumental, que no es neoclásica, como se suele decir, sino que es una nueva interpretación de un barroco a la internacional. Y tiene ese sentido de monumentalidad que es tan importante. De hecho, no hace mucho se ha descubierto que es una obra de Ventura Rodríguez. Te estoy hablando de hace pocos años. De hecho, una cuestión que también hay que ir desarrollando, porque esa plaza de la Compañía, con ese triunfo de San Rafael, con esa iglesia antigua de los jesuitas, con ese antiguo colegio de Santa Catalina y con la iglesia de Santa Victoria, que se termina en torno al año 1790, es el enclave que es gracias a la monumentalidad de una arquitectura del primer nivel dentro del concepto tanto nacional como andaluz. Y por eso es tan importante. Para perderse un lunes santo cuando la Hermandad de la Sentencia busca carrera oficial, para perderse cuando la Hermandad del Perdón busca la judería, para enamorarse cuando el sepulcro salga el Viernes Santo en ese marco incomparable, y para, ojalá Dios lo quiera, ver algún palio algún día salir por ese convento, por ese colegio de Santa Victoria. Curiosamente, Jesús María, este detalle antes de irnos al siguiente punto, en 1999 pudo ser carrera oficial de Córdoba. La calle Conde de Cárdenas, que también es preciosa, se buscaba que la carrera oficial hubiera nacido en Diario Córdoba Claudio Marcelo, hubiera revirado a la izquierda por María Cristina, hubiera subido por Conde de Cárdenas y hubiera buscado la Plaza de la Compañía y Juan Varela para que en la intersección con Jesús María ahí hubiera estado el palquillo de salida y hubiera permitido que las hermandades hubieran ido a la catedral o hubieran revirado a la derecha buscando el centro de la ciudad. Esa carrera oficial, quien la para es el sepulcro y don Juan Moreno, sí, párroco de la Compañía. Si esa carrera oficial hubiera salido, hubiera sido interesante que Semana Santa no hubiéramos encontrado, pero jamás se llegó a proyectar. Pues, por cierto, voy a hablar de tu libro. Tenemos que seguir viajando. Qué marco incomparable es para el paso de la sentencia, precisamente en la iglesia de Santa Victoria de Fondo. Es el mejor sitio. Para mí es el mejor sitio para ver sentencia. Pues venga, te voy a dar varias opciones. ¿Quieres ir por la calle del Reloj? ¿Quieres ir por la calle Pompeyo? ¿Quieres ir por Ambrosio de Morales? ¿Quieres ir por el Arco del Portillo? Dime cómo quieres llegar al compás de San Francisco, Jesús. Hombre, por Ambrosio de Morales es siempre una calle que tiene mucho sabor. Con la antigua sede de la Real Academia de Córdoba. Correcto. En la calle del Reloj acaba la Real Academia y bajamos esa cuesta empinada, cuanto menos. Si hay que subirla para bajarla, hay que estar bien de rodillas. Hay dos formas de llegar al compás de San Francisco. O continuar para el Arco del Portillo o por el anterior, que hay una fuente muy pequeñita que también baja una escalera y aparece en la calle San Fernando, que además está presidida por un San Rafael, ese camino, como todos los caminos de Córdoba. Y llegamos a San Francisco. Qué compás, qué momento íntimo para las hermandades que entran por el compás de San Francisco, como pueden ser Expiración o Penas de Santiago, que nos ha tenido acostumbrados varios años. Qué compás para que la Hermandad del Huerto y la Hermandad de la Caridad se queden completamente enmarcadas en esa salida. Qué lugar, en abril, con el azahar ya brotando de todos los naranjos, para que se llene de esa Córdoba cofrade, que además es una Córdoba cofrade distinta dentro del compás y otra fuera del compás. No es el mismo público el que ve en la calle San Fernando que el que se pierde por Huerto de San Pedro del Real. El que está por la calle Madrid viendo una cofradía sabe que quiere ver esa cofradía por allí. El que está en San Fernando se la está encontrando, pero el que está en Huerto San Pedro del Real, Maese Luis y calle Madrid, sabe que quiere enamorarse de esa cofradía. Y eso está muy relacionado precisamente con el espacio arquitectónico. Porque ya sabemos que los franciscanos, en general, ampliaban el propio convento a un espacio previo que nosotros llamamos compás. Ese espacio previo daba daba lugar a una relación entre el convento en sí mismo con la iglesia
y la ciudad. Es un espacio preclaustral donde verdaderamente ellos están antecediendo prácticamente ese espacio divino. Precisamente por eso, cuando estás fuera del pórtico, sientes la calle, sientes la popularidad de ese contexto. Y cuando estás dentro, sientes esa divinidad que precede a la iglesia. Y eso es lo que pretenden precisamente algunas órdenes mendicantes, y especialmente los franciscanos, que pasando del monasterio extramuros a la ciudad como convento, se integran en ella y van generando esa conexión entre lo puramente urbano y, en este caso, lo puramente divino. Esa es la clave de las órdenes mendicantes. Evidentemente, el antiguo convento de San Pedro el Real fue fundado inicialmente por San Fernando, igual que el antiguo convento de San Pablo, pero es verdad que la construcción que nosotros tenemos, la inicial, es un poco posterior, medieval, del siglo XIV aproximadamente, y nosotros la visión que tenemos actual es una reforma fundamentalmente del siglo XVIII. Y Jesús María, cuando el Cristo de la Caridad sale de San Francisco y el Jueves Santo va buscando la Plaza del Potro para que la Virgen de la Caridad lleve a su hijo, ya muerto, al hospital que lo vio nacer, ¿eso qué tiene más, de humano o de divino? Pues la Plaza del Potro, curiosamente, es un espacio tan divino como humano, aunque incluso se podría decir que es más humano que divino, porque en primer lugar el Hospital de la Caridad está pensado para impartir caridad. Y por otra parte, la Plaza del Potro es una plaza del último tercio del siglo XVI destinada a servir de fuente de abastecimiento de agua para los transeúntes. Lo que ocurre es que luego eso después se engalana, sobre todo a partir de la década de 1570. Lo que pasa es que después esto se engalana precisamente con un potro que diseña, y ya están los dibujos además en el Museo de Bellas Artes, que diseña tu admirado Antonio del Castillo. Y Antonio del Castillo, en la década de 1640-50, presenta ese potro que tiene relación con el que le encarga el Cabildo Municipal, y que en ese sentido tiene una relación con el agua y tiene una relación con el espacio, porque al fin y al cabo esa fuente que hay en la Plaza del Potro, tan antigua, para la bebida y para el abastecimiento de agua de las bestias, que se decía en ese momento, para los animales y para las personas, en otro sentido. Y es un espacio muy popular, precisamente. Completado también con San Rafael. Con San Rafael, sí, pero ese triunfo de San Rafael de Miguel Verdillé... ¿Dónde estaba? Estaba en la Plaza de San Hipólito. Que como se llamaba antes la plaza, que sigue poniendo en la enseña Plaza del Santo Ángel. Efectivamente. Ese triunfo de Miguel Verdillé, que además no cumple con el tipo de obra de Miguel Verdillé, tiene una serie de volutas precisamente en su base, troncopiramidales y una especie de, se podría decir, cúspide. Y todo eso estaba precisamente además pone la documentación del archivo municipal, pone que estaba en una de las esquinas de la Plaza del Santo Ángel. Y luego posteriormente se trasladó al Potro. Bueno, pues vamos a salir por esa Plaza del Potro, Jesús, y vámonos por la calle Linero, la calle Lucano. Qué calle para ver cofradías, qué calle para situarse frente al altar de San Rafael, ese altar también de la Virgen de Linares, donde me viene a la cabeza ahora mismo el Cristo de Gracia. Con sus brazos está casi tocando las paredes. Y el Cristo de las Penas de Santiago, a las 4:30, 5 de la tarde, pasando por esa calle, con la luz del sol, un silencio curioso para ser Domingo de Ramos por la tarde, la nube del incienso y la marcha de agrupación. Ese camino de concha y cera que nos lleva hasta la parroquia de Santiago Apóstol,
esas chicotas mágicas que nos regala la Hermandad de las Penas de Santiago de ida y de vuelta, cuando se acerca ya por San Pedro. Esa calle Lucano, esa calle Lineros, que por ejemplo nos la regala también de vuelta la Hermandad de la Misericordia para llegar a San Pedro. Esa calle del Pollo, que nos la están regalando tantas hermandades cuando llegan a San Pedro. ¿Qué entorno tiene San Pedro para ver cofradías? ¿Por qué será también que dos de las hermandades de vísperas, dos de las prohermandades de vísperas, como es Salud de Puerta Nueva y la Bondad de la Fuensanta, busquen San Pedro? ¿Qué encierra San Pedro? La devoción de toda una ciudad. 450 años de los santos mártires de Córdoba. Se respira historia, se respira Córdoba en San Pedro. Sí, y además San Pedro se ha visto reforzada con el nombramiento de Basílica Menor. Es una iglesia medieval con una reforma de mediados del siglo XVI de Hernán Ruiz II, de una categoría tremenda. Hace poco estuvimos allí con Antonio Varo viendo la sacristía y estuvimos viendo cómo las bóvedas y las ménsulas y los capiteles de la sacristía tenían bastante conjunción con esa fachada que reforma Hernán Ruiz II. Y bueno, y luego la Plaza de los Aguayos con el triunfo de San Rafael, de Alonso Gómez de Sandoval, de la década de 1760, como San Pedro además se conjuga dentro de esa iglesia medieval con un entorno del siglo XVIII, esas antiguas casas señoriales que todavía se ven en las calles estrechas, en las pequeñas plazuelas. Esa Córdoba proto-romántica que luego se ha conservado con el paso del tiempo no solo es de una belleza singular, sino que te retrotrae a otros periodos históricos. Es algo absolutamente embriagador. Y tiene que sonar lágrima y desamparo. Siempre. Innegociable. Cuando ves venir un palio, cuando ves un palio irse por San Pablo, esa es la banda sonora de ese barrio, esa es la banda sonora de nuestras cofradías. Por esas calles maravillosas que nos llevan a la patrona del mercado. A la patrona del mercado, porque ¿qué es la corredera? Sino el gran mercado de Córdoba. Esas plazas castellanas, esas plazas mayores que encontramos en cada punto y que en Córdoba podemos tener una de las grandes plazas castellanas de nuestro país. Bueno, en realidad es que precisamente, haciendo alusión a lo que tú estabas diciendo, es que probablemente la Plaza de la Corredera fuera en ese momento el gran teatro de los sueños. La Plaza de la Corredera es el gran escenario donde se celebran los actos públicos de la ciudad de Córdoba. Se concibe a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, como un lugar para dar cabida a todos los espectáculos de carácter público, tanto popular como civil, como sacro, que se dan lugar en la ciudad. De hecho, deliberadamente el obispado y el cabildo participan, el cabildo catedralicio participan abiertamente en su construcción, porque todos quieren un gran escenario. Ahí es donde se celebran desde corridas de toros hasta actos litúrgicos multitudinarios y donde se celebra verdaderamente la ciudad, y la ciudad se abre a sí misma. De hecho, hay una historia muy interesante que en 1796 viene Carlos IV a la ciudad de Córdoba, porque el infante don Fernando, que posteriormente fue Fernando VII, estuvo enfermo y la reina pues prometió que si el infante don Fernando se curaba, pues se mejoraba, pues iría a Sevilla a rezar a San Fernando. Y bajaron por el Camino de la Plata y luego volvieron por el Camino Real por Córdoba. Y vinieron en 1796 a Córdoba. Y fue a través de la calle de la Feria, que por cierto hay una fuente que se hace exclusivamente para el abastecimiento de agua de las bestias del séquito real. Acaba finalmente la corredera en una serie de festividades y una serie de actos. O sea que la corredera es el lugar para cualquier acto público, incluidos los actos del rey. Y en este caso, para ser escenario sacro. Y también para los toros. Lo manejo Sí. por ahí. ¿Cómo te gusta a ti llegar a la corredera? A mí por el Callejón de Toriles
y ver esa poesía de Fray Ricardo bajo la cara, bajo la talla de la Virgen del Socorro. ¿Y cómo te gusta salir de la corredera? A mí me gusta ir por Espartería, por Rodríguez Marín. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo llamas tú, Espartería o Rodríguez Marín? No, yo le digo Espartería. Oh, qué sitio, cómo lo envuelve con la fachada de los edificios, cómo va bajando y cómo se van divisando esos capiteles romanos en lo alto de la calle Rodríguez Marín, en lo alto de la calle Espartería, para ver bajar cualquier cofradía. La Esperanza ya no pasa por ahí, pero yo recuerdo tener una foto de la Esperanza con ese sumo sacerdote, con Caifás, señalando, y de fondo Roma. Roma, el Sanedrín, el sumo sacerdote y el Hijo de Dios. Bueno, Roma reconstruida, también hay que decirlo. Bueno, pero uno tiene que ser romántico. Bueno, claro, pero Roma reconstruida. De todas formas, lo mejor de la calle Capitulares, desde luego, no es nuestro ayuntamiento, desde el punto de vista arquitectónico. En San Pablo, vive Dios que sí. Claro, evidentemente, la fachada, la primera fachada, la fachada previa, que otra vez tenemos esa conexión con la ciudad a través del compás, la fachada de San Pablo, de la primera década del siglo XVIII, donde se ven precisamente esas columnas salomónicas que, desde el punto de vista marmóreo, pétreo, están envolviendo a la ciudad. De hecho, es muy curioso porque muchos visitantes de Córdoba, que a lo mejor están en alguna terraza de la calle Capitulares, siempre dicen, uy, he visto una fachada, pero desde el lateral. Y es que esas columnas salomónicas que están sobresaliendo precisamente de la fachada, están envolviéndola, y si vas a determinado momento del día, como puede ser las 2, las 3 de la tarde, la luz está dándole a esas columnas helicoidales un claroscuro muy elocuente, que precisamente le están dando un aire muy vistoso a la ciudad. Con lo cual, si tú estás viendo unas cofradías que están entrando por la calle San Pablo, que están girando desde la calle San Pablo, precisamente en ese momento estás viendo ese claroscuro y ese contraste arquitectónico entre los pasos y la propia arquitectura del antiguo convento de San Pablo. Con un carrillón, de los pocos carrillones de España. Bueno, por supuesto, la fachada interior es de finales del 16, principios del 17, pero un carrillón maravilloso. ¿Cómo suena? Ojalá algún día suene expirando en tu rosario un Viernes Santo desde el carrillón. Eso sería impresionante. ¿A quien tenga mano? Eso ya son cosas vuestras, Juanjo. Eso ya lo averiguáis vosotros. Venga, vamos a continuar. Además, estamos haciendo ahora el camino de la muralla, que separaba la villa y la Medina. Vamos a buscar por Alfaro. Vamos a subir por esa cuesta del Bailío, que tanto sabe a cofradía, y que no nos vamos a detener, Jesús, porque más sabe a cofradías capuchinos. ¿Sabe a cofradías capuchinos? Sí, y tendría que haber más cofradías pasando por Capuchino. Aparte de las que salen de allí, desde luego. Capuchino es un lugar embriagador. Te lo dice alguien que no ha nacido en Córdoba y que desde el principio de su vida no ha vivido en Córdoba. Ricardo Molina tampoco nació en Córdoba. Tampoco nació en Córdoba. Nació en Puente Genil y le dio el mayor nombre a Capuchino: rectángulo de cal y cielo. Pues precisamente, haciendo honor a Ricardo Molina, a tu paisano, a mi paisano, y del cual me siento profundamente orgulloso, hay que decir que Capuchino es un lugar donde yo recuerdo que, siendo de fuera, en días de patio nocturnos, precisamente iba con mis padres, con amigos, y cuando pasaban por Capuchino, tendría 6, 7 años la primera vez que pisé Capuchino, y yo me acuerdo que era el niño que estaba soñando con esa quietud, ese silencio, esa nocturnidad, ese claroscuro y esa forma absolutamente onírica de sentir la religiosidad. En ese momento sentía que estaba en un convento, sentía que estaba en otro mundo, y sentía que los faroles tenues, sobre todo en aquellos años, los años 90 del Cristo, los faroles me embriagaban. Puede parecer que yo, un académico, estoy hablando de esto desde un punto de vista sensitivo, pero es que eso también es el arte. Y cuando hay un monumento del año 1794, y ahora sí digo los datos, pero en ese momento, cuando tú ves
el convento de Santo Ángel de fondo, la espalda de Cristo a los faroles, su plinto, su pedestal con el Cristo marmóreo y esa figura que te envuelve, para mí fue una de las sensaciones más espectaculares de mi vida. Estoy haciendo una confesión que nunca he hecho, Juanjo. Sorprendido. Pero, ¿y esa sensación puede ser equiparable a un jueves de pasión, cuando dan las 12 de la noche y el santuario de Nuestra Señora se abre para felicitar a la Virgen de los Dolores? Y saber que ya está en Semana Santa. Sabe a Semana Santa, capuchino. Sabe a reflejo del móvil buscando la foto idónea del Señor del Cistes cuando ya ha pasado el Cristo de los Faroles y lo quiere encuadrar en esa foto que podría ser digna del Prado, nada más que por el encuadre, nada más que por el sitio. Porque Córdoba es digna de cualquier museo. Sus calles: Conde de Torres Cabrera, San Zoilo o San Zoilo. ¿Cómo te gusta a ti llamarlo? ¿San Zoilo o San Zoilo? Pues mira, me gusta decirle San Zoilo precisamente por Ramón Medina. ¿Ramón Medina se decía San Zoilo? Sí, será la de San Zoilo, será la de la Asunción, la campana de la torre de la catedral. Esa calle que ha perdido Córdoba para sus cofradías, los Dolores, sigue pasando por ahí, la Hermandad de la Paz pasa por ahí, pero ¿cuántos sueños de cofrades se han perdido en la estrechez de la calle de San Zoilo? Cuando pasaban innumerables cofradías, me acuerdo haber pasado allí con la Esperanza o haber visto a la Merced. Era un momento único, esa estrechez por el ábside exterior de esa iglesia de San Miguel, que al fin y al cabo forma parte de esa arquitectura del siglo XIV y que verdaderamente embriaga con esos contrafuertes, con esa estética tan minimalista pero medieval dentro de la estructura de una iglesia. Eso verdaderamente, esa forma de conjugar el paso más ornamentado, barroquizante, con unas calles encaladas y abstractas. Eso yo creo que es único y ojalá se vuelva a recuperar. Sí, bueno, hemos perdido esa calle, hemos ganado otra. Nuestras iglesias, gracias a Dios, siguen abiertas para las hermandades. Decía el otro día, y lo dice Antonio Varo muchas veces, la jerarquía eclesiástica no estuvo por la labor de las hermandades muchas veces, pero qué vida le da las hermandades de Córdoba a la iglesia fernandina. Una vida constante, una vida de feligresía pura, una vida de ir y venir al sagrario y de ir y venir, por ejemplo, venga, te voy a decir un par de iglesias. Te digo San Andrés. ¿Te parece bien que bajemos por la calle San Pablo, lleguemos a esa esquinita de Jardines Capataces Sáez? ¿Por qué puerta quiera entrar de San Andrés? ¿Por la de la izquierda o por la de la derecha? No, bueno, a mí me gusta entrar por la puerta principal. Sí, no, pero en la principal se puede entrar tanto por la derecha como por la izquierda. A mí me da igual, yo esas cosas no las distingo, Juanjo. Es verdad que siempre tengo tendencia a pensar en el lado del evangelio para entrar en una iglesia, la verdad, muchas veces. Sí, tengo tendencia, entro por la izquierda en ese caso. Como los toros, ¿no? Buscan... No que sea, no es una cuestión, no es una cuestión de querencia, es una cuestión, también es verdad que en otros casos cambio. Pero ese cancel, por cierto, un cancel constructivo, o sea, no es un cancel de madera. Eso que muchas veces, yo me acuerdo una vez que estuvimos hablando en San Andrés, estuvimos dando allí una charla con motivo del Día de San Andrés, y ellos me decían, bueno, pero es que el cancel es endemoniado. Digo, bueno, pero es que el cancel es de construcción y además tiene una ondulación, unas molduras que simulan las columnas salomónicas y es una auténtica joya. Y me decían, bueno, aunque nos crean dificultades, pues será eso, ¿no? La iglesia de San Andrés es de las pocas iglesias medievales cordobesas, mal llamadas fernandinas, que mantiene la reestructuración barroca. Porque en este caso fue una reestructuración tan profunda que se tuvo que mantener.
Pero Santa Marina, San Lorenzo y otras iglesias fernandinas fueron transformadas en el siglo XVIII con sus bóvedas de cañón, sus bóvedas vaídas, sus molduras geométricas y otros elementos decorativos del siglo XVII y XVIII que transformaron su forma de ser, su fisonomía. Y a finales del siglo XIX, principios del XX, muchas de ellas volvieron a su supuesto ser. De hecho, hay algunas fotos que tenemos del antiguo Cristo, antigua, del Cristo del Calvario y de ánimas que a muchos no nos cuadran, y es que simplemente ahí había una reforma del 17 y del 18 con un contexto encalado y con una forma, se podría decir, barroquizante dentro de la estructura de esa iglesia. Así que San Andrés es la que mantiene verdaderamente esa esencia, con ese retablo de Teodoso Sánchez Cañada y Pedro Luque Cornejo, que es una auténtica joya del barroco cordobés. Y es un enclave maravilloso para ver pues, la cofradía del Caído, la cofradía del Buen Suceso y la Esperanza, obviamente, las cofradías que van buscando esa calle Hermanos López Diegues para buscar San Pablo, o que vienen del Realejo, como son las del barrio cofrade. El 14.001. ¿Cuántas cofradías hay en el 14.001? Mira que te gusta decir lo del 14.001, ¿eh? Es que Córdoba es la suma de barrios y es la suma de códigos postales. Y el que manda es el del 14.001, que es el barrio cofrade. Es que ¿cuántos cofrades ahí viven en el 14.001? Bueno, y muchas cofradías también. Hombre, bueno, por metro cuadrado parecemos la Rambla con tantas hermandades. Bueno, y no solo la Rambla tiene muchas hermandades, ¿eh? Hay muchas cofradías. Hay otros pueblos que también tienen muchas cofradías. Si el No diré nombres para que no se note mi inclinación. Que es Puente Genil, vamos. Y no solo Puente Genil, hay que decirlo. Habíamos dicho el enclave de San Andrés, pero es que ese enclave de la Plaza de San Lorenzo, donde todo cobra sentido el domingo de Ramos a las 9:30, cuando Caído Fuensanta llega en ordinario, el diputado mayor de gobierno de la Borriquita va calzado con el Palermo en la mano derecha y en la izquierda un hebreo, y llama 3 veces a la puerta para que la cruz de guía de la Borriquita se ponga en la calle, y ya solo queda la maniobra de Horacio para que empiece a sonar el profeta y tú ya sepas que es Semana Santa, Jesús María. Y ahí cobra todo sentido ese domingo de Ramos. Pero es que lo cobra por la tarde cuando llega el rescatado. Pero es que lo cobra el lunes santo cuando llega Merced. Es que lo cobra al anochecer, como le gusta el remedio de ánimas. Pero lo cobra cuando el divino Salvador se va para la catedral y vuelve y hace más corta la calle Santa María de Gracia. Es que cobra sentido cuando el abuelo del barrio, el Calvario, se pone en la calle otro miércoles santo más. Y cuando el Cristo de Gracia nos recuerda una vez más que muere en la cruz por nosotros. Y eso no solo es gracias al paso de las cofradías, sino también al de un rosetón tardo medieval exquisito y a una torre de Hernán Ruiz II, que es uno de los símbolos de Córdoba. Una torre que en su primer cuerpo se alza con sus pilastras y en un segundo cuerpo su base cuadrangular se vuelve perpendicular a modo de rombo respecto a su base inicial, y arriba tiene un cilindro a modo de chapitel. Y eso precisamente proviene del propio Tratado de Arquitectura, del manuscrito de arquitectura de Hernán Ruiz. Eso, aunque parezca algo muy técnico, nos embriaga a todos. Como nos embriaga buscar la calle del Juramento, mirar de soslayo a San Rafael, como lo llevamos mirando todo este recorrido, y buscar el entorno de San Agustín, para disfrutar de chicotá eterna y de momentos únicos en la noche del Jueves Santo. Otro compás hecho plaza. Había un compás del convento de los Agustinos y al final, con las desamortizaciones, acabó siendo un espacio para la ciudad, un espacio urbano que precedía al convento de San Agustín. Y en este caso, sin portada como en el caso de San Francisco, pero sí está precediendo el gran conjunto monumental que es la iglesia de San Agustín, cuya espadaña envuelta por el sol, en gran medida,
sobre todo por ese sol del atardecer, es el que le da ese aire especial. Como desde el punto de vista de la idea del neoplatonismo, el sol es el hilo conductor de la divinidad y como esa idea de lo natural, de lo cósmico, llega al ser humano a través de la proyección de la luz. Eso desde el punto de vista del exterior y luego a través de la fachada, si uno está dentro a esa hora, cómo se proyecta el interior. ¿Y cómo se proyecta un Jueves Santo a las 6:30 de la tarde, cuando la Virgen de la Angustia sale? ¿Cómo se proyecta la luz tenue de las farolas, cuando desde la Fuenseca le cantan saetas a esa Virgen, a esa angustia contenida? ¿Cómo lo vive el barrio de San Agustín y lo vive el barrio de Piconeros por Moriscos y Alarcón y la calle Zarco? Y buscan por Mayor de Santa Marina qué calle para ver cofradías si no fuera por el asfalto maldito y mal adoquinado que tienen muchas de las ciudades de Córdoba, y que buscan por la Puerta del Colodro esa entrada de la España católica que reconquistó Córdoba, por la que entró Alejandro Colodro, y se divisa. Vamos a empezar por San Cayetano, pero todos los extramuros de Córdoba, San Cayetano como centro de la fe, la gran labor de Fray Albino en Cañero y en el Cerro, la labor de San Antonio de Padua, todos y cada uno de las grandes devociones de extramuros, de las grandes calles de extramuros, de toda esa ciudad, que al final Córdoba es la suma de barrios. Yo no entiendo Córdoba sin Cañero, Jesús María. Yo no entiendo Córdoba sin Poniente. Pero que no se debe de entender Córdoba ni ninguna ciudad sin barrios. Los barrios son la esencia misma de la devoción, precisamente. La identificación del barrio con las imágenes, con el fervor o incluso con la tradición que las familias, las personas tienen dentro de ese enclave. Bueno, es verdad que evidentemente San Cayetano, estamos hablando vulgo San Cayetano, el convento de San José, que está extramuros, que era el antiguo convento de carmelitas descalzos que se retiran a una especie de montículo para abastecerse de las huertas y de esos riachuelos para subsistir. Pero luego, evidentemente, están los barrios más modernos, pero esos barrios son esencia misma de Córdoba como escenario de cofradía. Los naranjos, esa arquitectura con los ladrillos vistos, esos balcones llenos de personas, esas terrazas llenas de ilusión, esa devoción que se ve al paso de las cofradías con todas las personas del barrio en torno a los pasos y en torno a las procesiones. Nada más que ver la Merced yendo por Cruz de Caravaca. No, increíble el zumbacón. Y ver a esa huerta de la Reina. Y ver esos balcones de gente que hace 30, 40 años compraron su primera casa y le dijeron, aquí se está fundando una hermandad. Y ya cuando uno peina cana, ve a su hermandad poniéndose en la calle. Me viene a la cabeza pues esos balcones de la Huerta de la Reina, esos balcones de Poniente. Bueno, y esto realmente es parte de la ciudad, los balcones del Campo de la Verdad, los romerillos para ver el descendimiento. El descendimiento. Eso es babero gordo. Eso es saber que llego aquí y no mirar el reloj, porque esto va a ser lo que ella pida, nunca mejor dicho. Sí, una saeta tras otra y un momento de devoción. Y bueno, eso no tiene palabras. Yo, desde luego, yo no sé tú, pero yo no puedo hablar de esto. Esto es la devoción auténtica en días auténticos, y precisamente me recuerda mucho a la devoción de los pueblos, a las devociones más profundas. Y hoy no vamos a hablar de los pueblos. Porque, no, para nada. Porque como nos metamos en ese... Nos da el Domingo de Ramos. Nos da el Domingo de Ramos aquí. Y no es cuestión. Pero si me permite, ¿por qué no terminamos con dos últimos barrios? Vamos a entrar de nuevo a la ciudad y vamos a entrar por el oasis de paz y tranquilidad que es San Basilio. Ese barrio
que en su día era para abastecer a las caballerizas reales, al alcázar, y que poco a poco fueron formando a esas casas que se mantuvieron de forma perenne y que tuvieron en la Iglesia de la Paz, que antes fue de los Basilios, al Señor de Pasión, al Señor de los Hortelanos, que venía desde Campo Madre de Dios. No era el Señor de San Basilio. La gran devoción de San Basilio es la Virgen del Tránsito. San Basilio se entiende con la Virgen del Tránsito, pero se une en rezo y en devoción con el Señor de Pasión y con su madre, la Virgen del Amor. ¡Qué lugar para ver una cofradía y perderse por sus calles! Por desgracia, San Basilio ahora mismo está muy mercantilizada por el turismo en determinadas fechas. Y eso te lo tengo que decir. Los patios se han quedado para que lo disfruten otros. Sí, no, bueno, desde luego los patios están para que los disfrutemos en otro barrio, pero no para que los disfrutemos en el barrio de los patios que es San Basilio. Pero San Basilio es un lugar donde desde luego el pueblo está para disfrutar en el sentido familiar de la palabra, la cercanía. Yo estudié en el Colegio de Santos Mártires un año, cuando llegué a Córdoba de pequeño, y yo me acuerdo del sentido familiar de todo aquello, y me acuerdo pasar por el antiguo convento de la Paz, y que no suele estar muy abierto, pero en sentir la brillantez del blanco encalado de todas las paredes del barrio. La calle en medio, la calle San Basilio, y tú te sentías allí en el barrio con tus amigos a jugar a la pelota. Es casi imposible perderse por San Basilio. No te puedes perder, pero en ese momento era el sentimiento de estar en casa, de estar en un espacio recogido y apartado de la ciudad, donde te sentías único y donde te sientes único en muchos momentos. Precisamente ahí se demuestra cómo el historicismo urbanístico, cómo la historia del urbanismo demuestra cómo ese espacio amurallado, ese alcázar viejo inicial, te envuelve para dar paso a la ciudad. Cómo está recogiendo para crear de una forma contemporánea un barrio que es tan singular y tan recogido. Con ese arco de caballeriza, más tierra pide la cuadrilla del amor para poder salvar cada uno de los varales del arco y que llevan al barrio de la catedral, a la Catedral de Córdoba, que es, como diría mi señor padre en el pregón de la Semana Santa, como la iglesia, magnífica, abierta, con tantas columnas como razones para la fe. El mejor sitio para ver cofradía, y si antes decíamos San Basilio mercantilizado, de la catedral ya ni hablemos. Sí, bueno, si estuviera abierta completamente tendríamos todos los arcos que estaban vinculados arquitectónicamente al antiguo al patio de los Naranjos, totalmente abiertos, como son las antiguas mezquitas, ¿no? O como son las mezquitas. Eso sí estaría verdaderamente abierto, pero es verdad que la catedral es uno de los edificios en planta, probablemente el edificio medieval en planta, considerado como tal más extenso probablemente del mundo y probablemente de Europa. Sobre todo es, primero, el enclave. Tú tienes la Puerta del Puente, una arquitectura clásica del último tercio del siglo XVI, que por cierto, la perspectiva del lado que está dando hacia la catedral es nueva, está reconstruida, porque esa parte no existía, se puede ver en la fotografía antigua. Y tú tienes el Triunfo de San Rafael, concebido entre 1765 y 1781 por obra de Miguel Verdilla, aunque ahí precisamente estamos algunos dándole vuelta, y ahí hay una concepción entre romana y
palermitana de arquitectos italianos que vinieron a diseñar. De hecho, se parece mucho a las Cuatro Fuentes de Bernini en su base, aunque sabemos también que el fuste de la columna fue traído directamente de las canteras de la Sierra Norte de Córdoba. Pero dentro de ese enclave fundamental tenemos el gran edificio. Probablemente uno de los edificios, no voy a decir ni singulares ni especiales, probablemente uno de los edificios más importantes del mundo. Un edificio sobrecogedor, fundamentado en inicialmente 11 naves, con el proyecto de Ramón I, materiales de acarreo, construido en torno a un año, pero que es en realidad un monumento a la tardoantigüedad basada en las necesidades de la arquitectura islámica. Dobles arcos, un sistema de acueducto, dovelas bícromas, como hacían los romanos, la idea de la dualidad de colores, el elemento del arco de herradura, que no es islámico, que es hispano-romano, las cubiertas de madera, la proyección de ese bosque de columnas que está interrumpido por la catedral, pero que ahí es donde está la importancia en la mezcla. Ese espacio donde convergen nuestras cofradías y del cual hay que tener mucho cuidado cuando lo utilicemos para la cuestión cofrade, porque es un edificio con una singularidad espacial muy concreta, del mismo modo que el urbanismo también lo es. Deberíamos de pensar en adaptarnos a nuestro urbanismo y conservarlo, más que el urbanismo se adapte a nosotros desde el punto de vista cofrade. Y también todo lo que está alrededor. Todo el entorno, todo el barrio de la catedral. Claro. Cardenal González, Deanes, zapatería vieja para ver la universitaria. La cuestión es encontrar una solución en la que nosotros no dañemos el mayor tesoro que tenemos, que es nuestra mezquita catedral, y que, por supuesto, es probablemente uno de los mayores tesoros del patrimonio universal, porque es la conjunción de ese transcurso de la sociedad entre lo romano, lo islámico y lo católico, lo cristiano en general, y lo que no se ve y lo que no se ha conservado es nuestro valor mismo. Y ahí es donde está nuestro gran sentido conservacionista y la base fundamental de nuestro patrimonio. Nuestra catedral es algo inigualable. Desde el mihrab, la capilla de Santa Teresa, la capilla de la Inmaculada, hasta precisamente lo que mal se llama crucero, que en realidad el crucero es el lugar donde está la intersección de la nave transversal y la nave longitudinal, que es justo donde está la cúpula, en este caso elíptica, por la coordinación que debía haber entre las naves y el ancho, la luz que se llama en este caso, de los arcos. Por eso es elíptica, porque era la forma de unir dos espacios que iban a ser asimétricos de per se. Todo eso, esa catedral, esa nave y el coro de la catedral, eso lo tenemos que conservar, valorarlo y, por supuesto, venerarlo dentro de las cofradías. Y un edificio con vida, que es lo más importante. Siempre. Está en constante cambio. Si no tiene vida el edificio, ¿para qué queremos conservarlo? Un lugar para el culto, para la oración y para nuestras cofradías. Y para que todos los cordobeses, a ser posible, siempre que puedan, que además es gratuito para los cordobeses, lo visiten. Te lo dice alguien que trabaja justo al lado y siempre que tiene un ratito libre, va. Si te digo yo lo cerca que me pilla, te queda nuevo. Sí, lo sé. Pues Jesús María, ¿qué ciudad para desarrollar el mayor espectáculo sacro de Occidente? Y no hemos dicho ni la misa... Ni la mitad. Ni la mitad, vamos, no hemos dicho nada. Te quería dar un paseo cortito. Mira, para terminar el último paseo, ya que estábamos en la mezquita catedral, nos podríamos subir arriba al campanario y divisar toda esa ciudad. Porque es que luego, es que ya es la ciudad, el sitio donde está la ciudad, esa sierra al norte, esa campiña al sur, ese río Betis grande que va cruzando y va bañando las aguas fértiles de Córdoba. Esas callejas,
esas sinuosas calles, esos grandes ensanches modernos, esos campanarios que rellenan el skyline de Córdoba. Esas casas que las habitan cordobeses, que año tras año han ido a mirarle a sus imágenes y le rezan como le rezó su abuela, como a la vez le rezó su tatarabuelo. Porque en ese trozo de madera, vamos a quitarnos de complejos, en ese trozo de madera lo que hay es recuerdo y memoria de ciudad y una forma de llegar a Cristo por sus manos que sujeta el patíbulo, por los clavos de su cruz, por las lágrimas de esa Virgen. Recuerdo y memoria compartida para llegar a Dios y a María. Tú eres consciente de que estás citando a Antonio Capdevila, ¿no? Sí, posiblemente. ¿Eh? Pero lo he dicho en otra ocasión, antes que lo dijera Antonio Capdevila el otro día. Hay una encuesta súper interesante en la década de 1970 que estaba todavía vivo el caudillo. Cuidado. Franco. Y es curioso porque se ponía y dice, ¿usted por qué pertenece a una hermandad? Y dice, para reforzar su fe, porque le recuerda a su familia, porque está relacionado con su barrio, porque tiene una devoción concreta, o porque incluso tiene relación con personas que le han invitado a la cofradía. Y hubo unas pocas abstenciones y más del 90% respondió la segunda opción. No era para reforzar su fe, era por una cuestión social. E insisto, y éramos todavía un estado confesional. Imagínate ahora. Lo dejaremos para otra conversación. Y ya estamos derivando mucho. Jesús María, que disfrute usted mucho de esta Semana Santa. Yo iría a la de Puente Genil, coincide con la de Córdoba. Bueno, pero tú sabes que me voy diversificando, pero Córdoba es que es un escenario único para cualquier cuestión, pero principalmente para ver cofradía. Pues volvamos con Ricardo, que a mí el paseo este me ha sentado muy bien, pero yo voy a echar otro medio si usted quiere. Sí, yo también. Otro medio de tertulia va a sentar estupendamente. Lo divino y lo humano, un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz, producido por La Cueva del Sobrino para Radio Córdoba Cadena Ser, con la colaboración de Centro de Estudios Academia Biblos y Fundación Caja Rural del Sur. Guión y dirección Jesús María Ruiz y Juanjo Primo. Grabación Pablo Martínez Recio.